Sección 11.2. Proceso identificar los riesgos. Identificar los riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general del mismo. También reúne información para que el equipo del proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Identificar los riesgos toma en cuenta tanto los riesgos individuales del proyecto como las fuentes de riesgo general del proyecto. Los participantes en las actividades de identificación de riesgos pueden incluir los siguientes: director del proyecto, miembros del equipo del proyecto, especialista en gestión de riesgos del proyecto, si está asignado, clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores de proyecto, gerentes de operaciones, interesados y expertos en gestión de riesgos dentro de la organización. Si bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se debería fomentar la identificación de riesgos individuales del proyecto por parte de todos los interesados del proyecto. Es particularmente importante el lograr la participación del equipo de proyecto para que puedan desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad de los riesgos de proyectos individuales identificados, el nivel de riesgo general del proyecto, y las acciones de respuesta a los riesgos asociadas. Al describir y registrar los riesgos individuales del proyecto, se debe utilizar un formato coherente para los enunciados de riesgo a fin de asegurar que cada riesgo se entienda claramente y sin ambigüedad, a fin de apoyar el desarrollo eficaz del análisis y de la respuesta al riesgo. Los dueños de los riesgos para los riesgos individuales del proyecto pueden ser nominados como parte del proceso identificar los riesgos, y serán confirmados durante el proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos. Las respuestas preliminares a los riesgos también pueden ser identificadas y registradas, y serán revisadas y confirmadas como parte del proceso planificar la respuesta a los riesgos. Identificar los riesgos es un proceso iterativo, ya que pueden surgir nuevos riesgos individuales del proyecto a medida que el proyecto avanza a través de su ciclo de vida, y el nivel de riesgo general del proyecto también cambiará. La frecuencia de iteración y participación en cada ciclo de identificación del riesgo varía según la situación, y esto será definido en el plan de gestión de los riesgos. Entradas del proceso identificar los riesgos. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los requisitos. El plan de gestión de los requisitos puede indicar los objetivos del proyecto que están particularmente en riesgo. B. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma puede identificar las áreas que están sujetas a incertidumbre o ambigüedad. C. Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos puede identificar las áreas que están sujetas a incertidumbre o ambigüedad. D. Plan de gestión de la calidad. El plan de gestión de la calidad puede identificar las áreas que están sujetas a incertidumbre o ambigüedad, o donde se han hecho suposiciones clave que podrían dar lugar a un riesgo. E. Plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos puede identificar las áreas que están sujetas a incertidumbre o ambigüedad, o donde se han hecho suposiciones clave que podrían originar un riesgo. F. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos proporciona información sobre las funciones y responsabilidades relacionadas con el riesgo, indica cómo se incluyen las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y el cronograma, y describe las categorías de riesgo, que pueden ser expresadas como una estructura de desglose de los riesgos. G. Línea base del alcance. La línea base del alcance incluye entregables y criterios para su aceptación, algunos de los cuales podrían dar lugar a riesgos. También contiene la EDT, que puede ser utilizada como un marco para estructurar las técnicas de identificación de riesgos. H. Línea base del cronograma. La línea base del cronograma puede ser revisada para identificar hitos y fechas de vencimiento de entregables que están sujetos a incertidumbre o ambigüedad, o donde se han hecho suposiciones clave que podrían originar un riesgo. I. Línea base de costos. La línea base de costos puede ser revisada para identificar costos y requerimientos de financiamiento que estén sujetos a incertidumbre o ambigüedad, o donde se hayan hecho suposiciones clave que podrían originar un riesgo. Entrada 2. Documentos del proyecto.
Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros. A. Registro de supuestos. Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto, y también pueden influir en el nivel de riesgo general del proyecto. B. Estimaciones de costos. Las estimaciones de costos proporcionan evaluaciones cuantitativas de los costos del proyecto, que idealmente se expresan como un rango, indicando el grado de riesgo, donde una revisión estructurada de los documentos puede indicar que la estimación actual es insuficiente y supone un riesgo para el proyecto. C. Estimaciones de la duración. Las estimaciones de duración proporcionan evaluaciones cuantitativas de las duraciones del proyecto, que idealmente se expresan como un rango, indicando el grado de riesgo, donde una revisión estructurada de los documentos puede indicar que la estimación actual es insuficiente y supone un riesgo para el proyecto. D. Registro de incidentes. Los incidentes registrados en el registro de incidentes pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto, y también pueden influir en el nivel de riesgo general del proyecto. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas acerca de los riesgos identificados a partir de las fases tempranas del proyecto son examinadas para determinar si riesgos similares podrían repetirse durante el resto del proyecto. F. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos enumera los requisitos del proyecto y permite al equipo identificar aquellos que podrían estar en riesgo. G. Requisitos de recursos. Las estimaciones de recursos proporcionan evaluaciones cuantitativas de los requisitos de recursos del proyecto, que idealmente se expresan como un rango, indicando el grado de riesgo, donde una revisión estructurada de los documentos puede indicar que la estimación actual es insuficiente y supone un riesgo para el proyecto. H. Registro de interesados. El registro de interesados indica cuáles individuos o grupos podrían participar en la identificación de riesgos para el proyecto. También detalla aquellos individuos que están disponibles para actuar como dueños de los riesgos. Entrada 3. Acuerdos. Si el proyecto requiere la contratación externa de recursos, los acuerdos podrían tener información tal como fechas de hitos, tipo de contrato, criterios de aceptación, premios y sanciones que pueden representar amenazas u oportunidades. Entrada 4. Documentación de las adquisiciones. Si el proyecto requiere la contratación externa de recursos, la documentación inicial de las adquisiciones debe ser revisada, ya que la adquisición de bienes y servicios fuera de la organización puede aumentar o disminuir el riesgo global del proyecto, y puede presentar riesgos individuales adicionales en el proyecto. Puesto que la documentación de las adquisiciones es actualizada durante todo el proyecto, la documentación más actualizada puede ser revisada con respecto a riesgos. Por ejemplo, informes de desempeño del vendedor, solicitudes de cambio aprobadas e información sobre las inspecciones. Entrada 5. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso e identificar los riesgos incluyen, entre otros, material publicado, incluyendo bases de datos de riesgos comerciales o listas de verificación. Investigaciones académicas. Resultados de estudios comparativos. Y, estudios de la industria sobre proyectos similares. Entrada 6. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso e identificar los riesgos incluyen, entre otros, archivos del proyecto, incluidos los datos reales. Controles de los procesos de la organización y del proyecto. Formatos de declaración de riesgos. Y, listas de verificación de proyectos similares anteriores. Herramientas y técnicas del proceso e identificar los riesgos. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de individuos o grupos con conocimiento especializado de proyectos o áreas de negocios similares. El director del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a considerar todos los aspectos de los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgos generales del proyecto, basándose en sus experiencias previas y en sus áreas de especialización. En este proceso se deben tener en cuenta los sesgos de los expertos. Herramienta y técnica 2. Recopilación de datos. Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, A. Tormenta de ideas. El objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos individuales del proyecto y las fuentes de riesgo general del proyecto.
Por lo general, el equipo del proyecto efectúa tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. Las ideas son generadas bajo la guía de un facilitador, ya sea en una sesión abierta de tormenta de ideas o de una que utilice técnicas más estructuradas. Como marco de referencia pueden utilizarse categorías de riesgo, como en una estructura de desglose de riesgos. Se debe prestar particular atención para garantizar que los riesgos identificados a través de tormentas de ideas se describan con claridad, ya que la técnica puede dar lugar a ideas que no estén completamente formadas. B. Listas de verificación. Una lista de verificación es una lista de elementos, acciones o puntos a ser considerados. A menudo se utiliza como recordatorio. Las listas de verificación de los riesgos se desarrollan sobre la base de la información histórica y del conocimiento acumulado a partir de proyectos similares y de otras fuentes de información. Ellas constituyen una manera eficaz de capturar las lecciones aprendidas de proyectos similares completados, enumerando específicos riesgos individuales del proyecto que han ocurrido previamente y que pudieran ser relevantes para este proyecto. La organización puede mantener una lista de verificación de riesgos basada en sus propios proyectos completados, o puede usar listas de verificación de riesgos genéricas de la industria. Si bien una lista de verificación puede ser rápida y sencilla de usar, es imposible elaborar una lista exhaustiva, y se debe tener cuidado para asegurar que la lista de verificación no sea utilizada para evitar el esfuerzo de una adecuada identificación de riesgos. El equipo del proyecto también debe explorar elementos que no aparecen en la lista de verificación. Además, la lista de verificación debe ser revisada de vez en cuando para actualizar nueva información, así como para eliminar o archivar información obsoleta. C. Entrevistas. Los riesgos individuales del proyecto y las fuentes de riesgo general del proyecto pueden ser identificados a través de entrevistas a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la materia. Las entrevistas deberían llevarse a cabo en un ambiente de confianza y confidencialidad a fin de fomentar las contribuciones honestas e imparciales. Herramienta y técnica 3. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras: A. Análisis de causa-raíz. Por lo general se utiliza el análisis de causa-raíz para descubrir las causas subyacentes que ocasionan un problema, y para desarrollar acciones preventivas. Se puede utilizar para identificar las amenazas, comenzando con un enunciado del problema, por ejemplo, el proyecto podría retrasarse o estar por encima del presupuesto, y explorar qué amenazas podrían dar lugar a que se produzca ese problema. La misma técnica se puede utilizar para encontrar oportunidades, comenzando con un enunciado de beneficios, por ejemplo, entrega temprana o por debajo del presupuesto, y para explorar qué oportunidades pueden resultar de que ese beneficio se materialice. B. Análisis de supuestos y restricciones. Cada proyecto y su plan para la dirección del proyecto son concebidos y desarrollados en base a un conjunto de supuestos y dentro de una serie de restricciones. Estos a menudo ya están incorporados en la línea base del alcance y las estimaciones del proyecto. El análisis de supuestos y restricciones explora la validez de los supuestos y las restricciones para determinar cuáles suponen un riesgo para el proyecto. Las amenazas pueden ser identificadas a partir de la inexactitud, la inestabilidad, la incoherencia o lo incompleto de los supuestos. Las restricciones pueden dar lugar a oportunidades a través de la eliminación o relajación de un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto o proceso. C. Análisis, FODA. Esta técnica examina el proyecto desde cada una de las perspectivas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA. En la identificación de riesgos, se utiliza para aumentar la amplitud de los riesgos identificados mediante la inclusión de los riesgos generados internamente. La técnica comienza con la identificación de las fortalezas y debilidades de la organización, centrándose ya sea en el proyecto, en la organización o en el negocio en general. El análisis FODA identifica luego cualquier oportunidad para el proyecto con origen en las fortalezas, y cualquier amenaza que resulte de las debilidades. El análisis FODA también examina el grado en que las fortalezas de la organización podrían contrarrestar las amenazas, y determina si las debilidades podrían obstaculizar las oportunidades. D. Análisis de documentos. Los riesgos pueden ser identificados a partir de una revisión estructurada de documentos del proyecto, entre otros, planes, supuestos, restricciones, archivos de proyecto anteriores, contratos, acuerdos y documentación técnica.
La incertidumbre o ambigüedad en los documentos del proyecto, así como las inconsistencias dentro de un documento o entre diferentes documentos, pueden ser indicadoras de riesgo en el proyecto. Herramienta y técnica 4. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras, la facilitación. La facilitación mejora la efectividad de muchas de las técnicas utilizadas para identificar riesgos individuales del proyecto y las fuentes de riesgo general del proyecto. Un facilitador experto puede ayudar a los participantes a mantenerse centrados en la tarea de identificación de riesgos, seguir con precisión el método asociado con la técnica, garantizar descripciones claras del riesgo, identificar y superar las fuentes del sesgo, y resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir. Herramienta y técnica 5. Listas de ideas rápidas. Una lista de ideas rápidas es una lista predeterminada de categorías de riesgos que podrían dar lugar a riesgos individuales del proyecto y que también pueden actuar como fuentes de riesgo general del proyecto. La lista de ideas rápidas se puede utilizar como un marco para ayudar al equipo del proyecto para la generación de ideas, utilizando las técnicas de identificación de riesgos. Las categorías de riesgo en el nivel más bajo de la estructura de desglose de los riesgos se pueden utilizar como una lista de ideas rápidas para los riesgos individuales de cada proyecto. Algunos marcos estratégicos comunes son más adecuados para la identificación de las fuentes de riesgo general del proyecto, por ejemplo, PESDLE, que considera las categorías política, económica, social, tecnológico, legal y ambiental. TECOP, que considera las categorías técnica, ambiental, comercial, operacional y política. Y BUCA, que considera las categorías volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Herramienta y técnica 6. Reuniones. Para llevar a cabo la identificación de riesgos, el equipo del proyecto puede llevar a cabo una reunión especializada, a menudo llamado un taller de riesgos. La mayoría de los talleres de riesgos incluyen alguna forma de tormenta de ideas, pero se pueden incluir otras técnicas de identificación de riesgos dependiendo del nivel del proceso de riesgo definido en el plan de gestión de los riesgos. Utilizar un facilitador experto aumentará la efectividad de la reunión. También es esencial el garantizar que las personas adecuadas participen en el taller de riesgos. En proyectos más grandes, puede ser conveniente invitar al patrocinador del proyecto, expertos en la materia, vendedores, representantes del cliente y otros interesados en el proyecto. Los talleres de riesgos para proyectos más pequeños pueden limitarse a un subconjunto del equipo del proyecto. Salidas del proceso: identificar los riesgos. Salida 1. Registro de riesgos. El registro de riesgos captura los detalles de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados. Los resultados de realizar el análisis cualitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos son registrados en el registro de riesgos a medida que estos procesos son realizados a lo largo del proyecto. El registro de riesgos puede contener información sobre riesgos limitada o detallada en función de las variables del proyecto, tales como el tamaño y la complejidad. Una vez finalizado el proceso de identificar los riesgos, el contenido del registro de riesgos puede incluir, entre otros: A. Lista de riesgos identificados. A cada riesgo individual del proyecto se le asigna un identificador único en el registro de riesgos. Los riesgos identificados se describen con tanto detalle como sea necesario para asegurar una comprensión inequívoca. Puede ser utilizada una declaración de riesgo estructurada para distinguir los riesgos de sus causas y sus efectos. B. Dueños de riesgo potencial. Cuando el dueño de un riesgo potencial ha sido identificado durante el proceso de identificar los riesgos, el dueño del riesgo es registrado en el registro de riesgos. Esto será confirmado durante el proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos. C. Lista de respuestas potenciales a los riesgos. Cuando ha sido identificada una respuesta a un riesgo potencial durante el proceso de identificar los riesgos, es registrada en el registro de riesgos. Esto será confirmado durante el proceso planificar la respuesta a los riesgos. Pueden ser registrados datos adicionales para cada riesgo identificado, dependiendo del formato de registro de riesgos determinado en el plan de gestión de los riesgos. Este puede incluir
Un título breve del riesgo, categoría de riesgo, estado actual del riesgo, una o más causas, uno o más efectos sobre los objetivos, factores desencadenantes de riesgo, eventos o condiciones que indiquen que el riesgo está a punto de ocurrir, referencia de la EDT de las actividades afectadas y la información de tiempo, cuando se identificó el riesgo, cuándo podría ocurrir el riesgo, cuándo podría ya no ser relevante y cuál es la fecha límite para la adopción de medidas. Salida 2. Informe de riesgos. El informe de riesgos presenta información sobre las fuentes de riesgo general del proyecto, e información resumida sobre los riesgos individuales de proyecto identificados. El informe de riesgos es desarrollado en forma progresiva a lo largo del proceso gestión de los riesgos del proyecto. Los resultados de realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos también son incorporados en el informe de riesgos a medida que se completan estos procesos. Una vez finalizado el proceso de identificar los riesgos, la información en el registro de riesgos puede incluir, entre otros, las fuentes de riesgo general del proyecto, indicando cuáles son los impulsores más importantes de la exposición general al riesgo del proyecto. Y, la información resumida sobre los riesgos individuales del proyecto identificados, tales como el número de amenazas y oportunidades identificadas, la distribución de riesgos en todas las categorías de riesgo, métricas y tendencias, etc. Se puede incluir información adicional en el informe de riesgos, dependiendo de los requisitos de información especificados en el plan de gestión de los riesgos. Salida 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este proceso incluyen, entre otros, A. Registro de supuestos. Durante el proceso de identificar los riesgos se pueden determinar nuevos supuestos, se pueden identificar nuevas restricciones y los supuestos o limitaciones existentes pueden ser revisados y modificados. El registro de supuestos debe actualizarse con esta nueva información. B. Registro de incidentes. El registro de incidentes debe ser actualizado para captar nuevos problemas descubiertos o cambios en los incidentes actualmente registrados. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede ser actualizado con información sobre las técnicas que fueron efectivas en la identificación de riesgos, a fin de mejorar el desempeño en las fases posteriores o en otros proyectos.